A día de hoy tengo una experiencia que podría considerar como lo más extraño y perturbador que me ha pasado. Para entenderla debemos remontarnos a inicios del año 2000, cuando tenía unos 18 años apenas. En ese entonces vivía en el pueblo de Coyucas, en el estado de Guerrero. Mi pueblo, como todos en la zona, era pequeño, de poca gente viviendo en él y donde si algo faltaba era el trabajo. Pero aunque eso faltara, no era un pretexto para no salir y buscarlo a como diera lugar. Como a esa edad no sabía hacer muchas cosas, mi padre me dijo que me fuera de peón en los invernaderos o que buscara trabajo como ayudante de albañil en las construcciones. Para desgracia, en mi pueblo no había trabajo de ninguna de esas dos cosas, así que tuve que ir al pueblo aledaño a ver si tenía mejor suerte, y sí la tuve. Ahí encontré empleo como chalán de construcción en una obra. Aunque no conocía a nadie, poco a poco me fue haciendo de amigo de todos mis compañeros, incluyendo del maestro, a quien le decíamos el May. Una tarde, cuando ya todos habían guardado sus cosas y estaban por regresar a casa, yo me quedé un poco mal limpiando la herramienta que había usado el día de hoy. El May, o sea el maestro de la obra, se me acercó y me dijo que dejara eso, que nos fuéramos todos de una vez. No era bueno quedarnos más tiempo allá adentro. La expresión que él tenía cuando me dijo eso fue de susto, intriga, como si me lo dijera porque sabía algo que yo no. Le pregunté por qué. ¿Acaso no podíamos quedarnos más tiempo dentro de la obra? Él, en tono bajo y entre murmullos, dijo que no era por eso, sino que entrada la noche en ese lugar pasan cosas, y lo mejor era irnos antes de que la luz del sol se metiera. ¿Qué cosas pasan?, le pregunté al May. Él vio de un lado a otro para después mencionar entre murmullos que personas visitan la construcción de noche, personas que no son para nada buenas. Solo eso me dijo. Me quedé con muchas dudas, pero el May ya no quiso decirme más cosas. Solo recalcó que de preferencia nunca me quede hasta entrar la noche dentro de la obra, que él no se hace responsable de nada ni de nadie. Con aquello dicho dejé las cosas así y regresé a casa. Esa noche le conté a mi papá sobre lo que me dijo el maestro de la obra. A mi papá también se le hizo extraño, pero me dijo que siguiera sus órdenes. Él comandaba la obra y para evitar problemas no era bueno hacerlo enojar. Si de por sí conseguir trabajo está cañón, ahora cuánto y más dejarlo por desobediente. Los días pasaron y el trabajo se avanzó de buena manera. Procuraba hacer bien lo que se me pedía y sobre todo, seguir al pie de la letra la recomendación del maestro. Había ciertas ocasiones que yo tenía que llevar mi herramienta al trabajo, ya que la obra carecía de estas cosas. Mi papá me prestó alguna de sus herramientas, pero fue muy puntual que las cuidara porque estaban caras. De entre las cosas que él me prestó estaba un martillo que no tenía mucho, lo había comprado y sí le salió costoso. Una tarde regresaba de la obra y recordé que no había metido todas las herramientas a la mochila, en especial aquel martillo nuevo. Me dije que mañana llegaría temprano y lo encontraría, pero supuse que si no llegaba a tiempo algún compañero se lo adueñaría. En la obra se perdían herramientas de la nada, así que tenía la certeza que alguien se lo robaría. Ante aquel predicamento y sabiendo que el sol estaba por meterse, pegué una carrera a todo galope para llegar a la obra y buscar mi martillo. Entro, tomo el martillo y me salgo. Es rápido, no me tardo más de un minuto. Me repetí en la cabeza sabiendo que tenía la instrucción de no quedarme más tiempo allá adentro. Así como entré en la obra empecé a buscar el martillo. Recordaba que lo había puesto sobre una pared la cual estuve trabajando durante el día, pero al buscarlo no había nada. Yo podía jurar que ahí estaba, que ahí lo había dejado. Desesperado, ya entrada la noche, empecé a buscar como loco de un lado a otro, hasta que se me fue imposible ver en la oscuridad.
La obra aún no tenía luz eléctrica y uno llevaba una lámpara. Ya sin más no me quedó de otra que regresar a casa y llegar mañana muy temprano por el martillo. Ya estaba por salir de aquella obra cuando escuché como si algo se cayera de uno de los cuartos. Como todo estaba vacío, el eco de lo que sea que pasaba se oía muy claro. Debió ser algo que no estaba bien puesto, fue lo que pensé, aunque admito que la piel se me erizó de solo escuchar eso. Con mayor rapidez tomé dirección a la salida. En eso giré hacia otro de los cuartos que estaban en construcción y pude ver algo tirado, algo con un mango de color naranja. Eso de ahí era mi martillo. Lo podía reconocer en cualquier lugar. Pero, ¿qué hacía tirado ahí? Bueno, al menos ya lo había encontrado. Fui por él, pero en ese momento, de ese cuarto donde estaba mi martillo, salió alguien. Por la poca luz que había, medio pude ver que era una sombra, una mancha muy oscura que se puso al frente de él. ¿Quién es? ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz entrecortada. Por supuesto, no obtuve respuesta. Creí que era mi imaginación o un reflejo de algo negro que se proyectaba, pero en ese momento aquello se agachó y tomó mi martillo. No podía ver nada que no fuera esa mancha negra y el mango naranja de mi martillo que era sostenido por eso. Después aquella sombra estiró lo que puedo pensar era su mano con el martillo, como diciendo que lo tomara. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Yo trabajo en esta obra. ¿Eres tú, Pedro? May, ¿es usted? Empecé a preguntar, pero sin respuesta. Me acerqué poco a poco hasta tomar el martillo, pero al hacerlo, el martillo estaba muy caliente, casi hirviendo, como si lo hubieran puesto a calentar sobre la estufa o sobre brasas calientes. Al no soportar el calor, lo solté y empecé a gritar de dolor, pues me había quemado la mano. Estando más cerca de esa cosa, vi que en efecto era solo una sombra. No tenía forma. Era como una gran sábana negra que se movía. Una mancha como de alguien cubierto por una sábana que no tenía forma alguna, solamente era eso. Una gran sábana negra que se movía. Ni siquiera se podía ver si tenía cara. Ya no pude soportar más esa situación. Entre el miedo de aquello que estaba enfrente de mí y la quemadura, tuve que salir corriendo de la obra. Me gustaría poder decirles qué era lo que habitaba o habita en esa obra, pero después de ese día ya no regresé más a trabajar. Mi padre me regañó como no se imaginan por su herramienta perdida, pero prefiero que digan más vale aquí corrió que aquí murió. Mi abuelo Bulmaro es una persona que creció con una vida muy dura. Desde muy joven tuvo que ponerse a trabajar porque el dinero se ocupaba. Siendo el mayor de 6 hermanos y sin padre, él tuvo que ocupar el rol de proveedor de la casa por muchos años. De entre sus primeros trabajos que tuvo, dice, fue como chalán y como velador en una obra que estaba muy a las orillas en la ciudad de Puebla. Por allá del año 1965, mi abuelo salió de su pueblo natal en Acatzingo para llegar a la ciudad de Puebla. Ahí consiguió trabajo en una obra en las zonas más alejadas de la ciudad donde apenas estaba poblando todo. Con el fin de poder ahorrarse unos cuantos pesos en el hospedaje, él le pidió de favor al ingeniero de la obra si lo dejaba quedarse en la casa que se estaba construyendo. Así podría cuidarlo como velador, además de ser obrero durante el día. El ingeniero no le vio mayor problema y le dijo que sí. Por el origen humilde de mi abuelo, él siempre ha sido muy devoto a la Virgen María y a todos los santos. Cuenta que antes de irse a dormir siempre rezaba una oración para que los santos cuidaran de sus hermanos y de su madre, pues
pues él los veía cada mes y solo para llevarles dinero. Mientras mi abuelo Bulmaro cuidaba la casa, cuenta que una noche, como a eso de las 2 de la madrugada, escuchó que alguien tocaba la puerta. Sorprendido que alguien estuviera por la obra, él se paró y encendió una veladora para ir a investigar de qué se trataba. Sin abrir y desde el otro lado de la puerta preguntó quién era. La voz de un hombre mayor le respondió: «Buenas noches, me llamo Demetrio y vengo a ver mi casa». Mi abuelo se sorprendió por aquella respuesta. Él hasta ese día no conocía al dueño de la casa, solo a los trabajadores y al ingeniero de la obra. Sin demora, él abrió la puerta y corroboró lo que decía. «Buenas noches, dígame qué se le ofrece, soy el velador de la casa». El hombre que tocaba, según describe mi abuelo, era alguien de edad avanzada, de unos 70 años, que se veía muy humilde. Su ropa era de manta, tenía sombrero de palma y estaba descalzo. Ahí entró en duda si en verdad aquel hombre era el dueño de aquella casa, que se construía algo lujosa para la época. Fue por eso que antes de dejarlo pasar le cuestionó el por qué venía tan tarde a ver la casa. El señor, en tono serio, le dijo que esa era la mejor hora para hacerlo, pues en la noche es cuando les dan permiso a ellos para dar la vuelta. Mi abuelo no entendió aquello, así que siguió preguntándole cómo se llamaba y de dónde venía. El hombre le dijo que nació por ahí cerca y hace tiempo todos esos terrenos fueron de su familia. A cada respuesta que le daba ese hombre a mi abuelo, él entendía cada vez menos, pero aún así dice que no le daba desconfianza. Al contrario, era como hablar con un viejo amigo, un conocido, a pesar de nunca haberlo visto en toda su vida. Para finalizar aquello, le dijo qué era lo que quería ver. El hombre llamado Demetrio le dijo que solo quería entrar y descansar en la casa. Mi abuelo correspondió a la petición y lo dejó pasar. El hombre entró con paso calmado e iluminado únicamente por la vela que mi abuelo sostenía en su mano. Recorrió cuarto por cuarto. Tocaba los muros, tallaba sus pies descalzos en el piso y decía que todo se veía muy bonito. Finalmente, y como última parada, Demetrio quiso ir al jardín. Mi abuelo lo acompañó y dejó que Demetrio caminara justo a la mitad de ese jardín. «Gracias, muchacho, por dejarme entrar a ver la casa, pero ahora ya me toca ir a descansar. No te duermas tarde, que ya nos estamos viendo». Mi abuelo dice que después de oír aquello, Demetrio se recostó en el suelo del jardín y, como si fuera magia, o más que magia, un acto fantasmal, Demetrio fue desapareciendo poco a poco hasta que ya no estaba visible. Mi abuelo tiró la vela y salió corriendo al interior de la casa. Tomó su rosario y se puso a rezar porque había visto a un difuntito, a un alma en pena en plena madrugada. Esa noche él dice que no durmió por estar rezando. Incluso por la mañana le contó esto a sus compañeros y al ingeniero, pero solo levantó cejas. Creo que nadie le creyó. Con los días él asimiló un poco más lo que había visto y aseguró que debajo de esa casa muy probablemente estaba enterrado el cuerpo de don Demetrio, y el hecho que él saliera a espantar o a caminar era porque cuando inició la construcción no le pidieron permiso a la tierra para hacerlo. Mi abuelo tiene una costumbre que cada que hace una construcción o algo parecido en la madre tierra, tiraba cerveza y le pedía permiso, pues ella es un ser vivo y merece respeto, cosa que estaba seguro no hicieron en esa obra. En los días siguientes mi abuelo rezó por don Demetrio y tiró cerveza para pedirle de favor que descansara y no lo espantara. Creo que funcionó porque don Demetrio nunca más se le volvió a aparecer a mi abuelo.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.